Así como lo anunciábamos en la primera parte de nuestro servicio, ya nos acompaña el economista Víctor Pavón aquí en Piso. Víctor, gracias por el tiempo y la predisposición siempre para Canal Pro. Al contrario, Marco, es realmente un gusto compartir contigo, más todavía tu programa que es muy bien visto en atención a que hace a los intereses de la economía, tanto nacional como internacional. Y precisamente hablando de lo internacional, Víctor, el tema tiene que ver con las medidas arancelarias del gobierno de Estados Unidos, que está generando un revuelo y una volatilidad principalmente bursátil que ya empieza a preocupar. Los mercados están totalmente inquietos y ¿esto es razonable en cierta medida o no? Totalmente razonable, totalmente razonable. Tenemos que siempre tomar en cuenta que al final y al cabo las bolsas de valores donde se ofertan y se demandan, por supuesto, dinero para de alguna manera establecer inversiones, etcétera, no son más que personas y empresas que permanentemente están en esa situación de prestar y por sobre todas las cosas adquirir dinero, y de esa manera lo que recibieron con el anuncio del presidente Trump es sencillamente una información por el cual esto crea una incertidumbre. Y cuando hay incertidumbre, no se sabe qué es lo que pueda ocurrir, que de hecho lo que se avisora dentro de la economía que se denomina la teoría económica de las expectativas racionales es que muy probablemente, que como de hecho ya está sucediendo, los precios por unidad de productos se van a empezar a incrementar y le va a afectar a todos los países, incluso a países como los propios Estados Unidos, donde obviamente es la economía más grande del mundo, donde sus productos también van a tener un incremento, lo cual nos lleva a una situación en la que nosotros no podemos desconsiderar, que es la de precisamente cómo nosotros aquí en el Paraguay vamos a, de alguna manera, a sortear esta situación, porque si por un lado es un problema, ciertamente, también puede significar una oportunidad interesante para que Paraguay, porque no pueda aprovechar esta coyuntura. Ahora, el presidente Trump parece no escuchar a los mercados. Esa al menos es la visión que se tiene cuando él insiste en su política, incluso ya diciendo, bueno, el problema está solucionándose, hay que tomar medicamentos para estar mejor, eso es lo que estamos haciendo y va a haber caídas sí o sí. Mira, yo te cuento así brevemente lo que está pasando a mi modo de ver. En primer lugar, yo estoy en contra de los aranceles. Yo creo que los aranceles tienen que ser cero, desde luego, en donde haya menos interferencia entre los productos y servicios que se importan y exportan. Eso es una cuestión de principio que quiero dejar claro. Pero lo que está haciendo el presidente Donald Trump en realidad es una movida geopolítica, donde él está velando por los intereses de los Estados Unidos, porque el problema real y de fondo aquí es la deuda de los Estados Unidos. La deuda de los Estados Unidos es altísima, llega al 125% del Producto Interno Bruto norteamericano. Y ellos necesitan recursos de alguna manera para poder seguir solventando esa deuda, porque ya no lo van a poder hacer a través de métodos inflacionarios, como de hecho hoy los propios Estados Unidos hace muchos años se encuentra, y la Reserva Federal, por supuesto, por eso es que mantiene las tasas de política monetaria muy altas. Esa es la primera razón. La Fed ya dijo, no va a modificar las tasas. No va a modificar, no va a bajar. No va a bajar, perdón. Bueno, sí. Ese es un punto importante, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiere Trump? Trump lo que quiere es sencillamente decirle a los países que le colocan aranceles a los productos norteamericanos que nosotros acá por un principio de reciprocidad también lo vamos a hacer. Ahora bien, eso implica que, como ya de hecho ahora en este momento hay ya prácticamente 10 países que se están poniendo en contacto con el gobierno de los Estados Unidos para decirle vamos a de alguna manera negociar, porque esto nos va a llevar realmente a un problema cada vez peor. Porque no nos olvidemos que no solamente estamos hablando de aranceles como aquí en Paraguay del 10%, donde obviamente es mucho menor que en otros lugares, pero estamos hablando de aranceles del 35, 40, 45%. Esa es la primera jugada de Trump, resolver ese problema del endeudamiento, a crear más divisas y negociar con los países para que esos aranceles mundiales empiezan a bajar. Lo cual me parece bien estratégicamente hablando. Ahora, desde el punto de vista netamente de lo que se llama una jugada en términos comerciales, una jugada muy riesgosa. ¿Por qué? Porque no tenemos que olvidarnos que la Unión Europea y China
son enclaves que realmente son muy proteccionistas. Ellos realmente, y ahí tiene razón el presidente norteamericano cuando él dice que aquí entran muchos productos y nosotros prácticamente no le ponemos ningún arancel. Ahí desde el punto de vista de los intereses del Estado norteamericano, pero no desde el punto de vista del interés del consumidor, ahí el presidente Donald Trump tiene razón. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Y bueno, a través de este reacomodo geopolítico que va a implicar necesariamente llegar a unos acuerdos que ojalá impliquen necesariamente bajar los aranceles, porque el arancel es un impuesto que lo paga finalmente el consumidor. Y nosotros aquí en Paraguay tenemos que estar preparados precisamente para poder aprovechar esto, porque puede ser una gran oportunidad para precisamente colocar nuestros productos que ahora, por ejemplo, tanto México y Canadá van a tener este inconveniente con los aranceles norteamericanos. Entonces nosotros podríamos ingresar a menor costo, siempre tomando en cuenta que tenemos ese 10% más, especialmente con el producto de la carne, que antes era el 26, ahora sería el 36. De esa manera podría ser una oportunidad. Y la otra oportunidad para el Paraguay sería que nosotros ahora mismo, a través de un programa realmente comercial bien fuerte, competente, serio, le atraigamos a las empresas que tienen y que están exportando a los Estados Unidos para que vengan a afincarse aquí en nuestro país y desde aquí a nuestro país se exporten sus productos. Nosotros no tenemos que esperar mucho tiempo, porque si no se nos va a adelantar, por ejemplo, Argentina, que ya está pensando con un programa de libre comercio, incluso con los Estados Unidos, o el Brasil mismo. Pero ocurre que ni siquiera tenemos un embajador en Estados Unidos. Entonces, comenzando desde ese estamos muy lentos, nosotros no podemos reaccionar lento, tenemos que tener una política comercial coherente con la necesidad de que Paraguay es un país exportador de commodities y para que esta exportación no se vea mermada de luego por estos aranceles, que de hecho es lo que causa una merma finalmente en las exportaciones y en el ingreso de divisas. Paraguay necesita esas divisas de luego por un tema del dólar, por un tema de los puestos de trabajo, de la inversión. Y entonces nosotros tenemos que ser mucho más expeditivos, tenemos que ser mucho más rápidos, ágiles, pero tener una política comercial que sea realmente coherente con los postulados que yo creo también tiene el comercio internacional, que es la de bajar precisamente los aranceles y de esa manera ser parte también de este mundo muy competitivo y muy difícil. Política que actualmente no tenemos, Víctor, en materia, como decía, ágil, reaccionaria en materia comercial. Y una política que es un poco lenta. Nosotros tenemos que tomar en cuenta lo siguiente, y yo creo que la audiencia va a poder entender. Paraguay es un país emergente, que muchas cosas hizo bien, pero otras cosas no las está haciendo con su debida prontitud. Paraguay es como un vehículo que tiene caja sexta y nos vamos en tercera. Y nosotros ya tenemos que meter en cuarta y quinta, porque si no tenemos el inconveniente de no saber aprovechar la situación en la que entramos. Por ejemplo, yo siempre sostuve que cuando el presidente Milei logró ese acercamiento directamente con el presidente Donald Trump, que probablemente lo va a llevar a un tratado de libre comercio por el cual Argentina probablemente salga del Mercosur, pues Paraguay tiene que adherirse a Argentina e ingresar a ese tratado de libre comercio. Eso implica una medida ciertamente audaz, pero también comprensible, porque Uruguay ya lo hizo, Chile por eso mismo no entró al Mercosur, precisamente porque es más bien un mercado muy politizado, y en consecuencia nosotros eso tenemos que tomar en cuenta. Nosotros no podemos quedarnos a esperar de lo que los mercados o sobre lo que los mercados van a decir, sino que nosotros tenemos que ser más proactivos. Ahí se da lo que mencionaba recién Víctor, el tema de cambios geopolíticos que está buscando precisamente el presidente Trump. ¿Esto podría llevar a desaparecer el Mercosur o es adelantarse demasiado? Mira, esa es una buena pregunta. Yo creo que si el Mercosur sigue así, con esa modorra, esa lentitud que justamente es la que estamos hablando, pues sencillamente el Mercosur se ha convertido en un freno. Nosotros podríamos hacer tratados de libre comercio directamente con los países y de esa manera auspiciar nuestra industria, auspiciar nuestro comercio y sobre todas las cosas nuestros productos en forma de commodity, porque si no, los intereses tanto de Argentina y Brasil, que es la causa del retraso del Mercosur, porque esa es la realidad. Acá están los intereses, obviamente, del Brasil y de Argentina, que le han perjudicado de alguna manera, especialmente a Uruguay y Paraguay. A diferencia, por supuesto, de Uruguay, que Uruguay
Uruguay sí tiene salida al mar y en consecuencia su comercio internacional en cuanto a costo es mucho más bajo, del orden prácticamente del 23%. Entonces nosotros eso tenemos que tomar en cuenta. Un país mediterráneo, un país que tiene que obviamente comerciar con todo el mundo, siempre por supuesto tomando en cuenta que somos parte de una región que, ¿por qué no? Si el Mercosur cambiara las reglas y se volviera realmente una entidad económica para posicionar sus productos, ¿por qué no? Nosotros incluso podríamos negociar mucho mejor los aranceles que hoy mismo está estableciendo Estados Unidos, porque somos un país, o mejor dicho, una región de prácticamente 300 millones de habitantes y posicionado en un lugar del mundo que por supuesto tenemos toda la capacidad de producir cada vez más alimentos. Ahora, lo que está implementando Donald Trump con su política comercial a nivel global, ¿es la única salida que él tiene o es una decisión política de generar esos cambios que usted mencionó antes? Es prácticamente la única, tomando en cuenta que el problema real y de fondo aquí, que estoy viendo que poca gente habla o nadie habla en realidad, es el problema del endeudamiento. Estados Unidos ya no es sostenible, se convirtió en una burbuja en su economía, así como también pasa con China. China hoy mismo está en una burbuja porque su nivel de endeudamiento es muy alto, pero el endeudamiento de los Estados Unidos es mucho más alto. Entonces, ¿cómo vamos a generar? La pregunta es, ¿cómo un país va a generar los recursos para pagar su endeudamiento si lo que hoy se tiene es un aumento de la inflación provocada por el mismo Estado? Sí. El Estado es el que provoca a través del sistema fraccionario de reserva fraccionaria que se llama de los bancos privados la inflación. Y por lo tanto, acá lo que nosotros necesitamos es un nuevo orden comercial, dice Trump, para de esa manera bajar nuestra deuda, pero también ir bajando la inflación. No, él no tuvo otra salida. Desde el punto de vista geopolítico, ¿por qué? Porque también hay que tomar en cuenta que hoy ese país que era prácticamente monopolar luego de la caída del muro de Berlín, la caída del comunismo, hoy tiene un contrincante que está al otro lado del mar que se llama China y que obviamente también le está de alguna manera y cada vez más compitiendo en todos los sectores. De ahí es que surge aquel término ya muy utilizado desde que inició su gobierno Donald Trump, la famosa guerra comercial. Totalmente, es una guerra comercial que lamentablemente hay que decirlo de esta manera. Dada la existencia de los estados que tienen intereses en mantener sus recursos para de esta manera mantener sus propias burocracias, lamentablemente el convidado de piedra aquí es el consumidor, el hombre y la mujer común de la calle, que de esta manera en todos los países van a ver mermada su poder, en este caso su poder adquisitivo. Y en Estados Unidos todo se va a encarecer para el consumidor y eso es lo que está incluso generando reacciones ya de la población. En algunos estados se manifiestan contra estas medidas. Totalmente, es lo que ya estamos viendo, porque ocurre que cuando la colocación de los aranceles va a hacer de que las empresas norteamericanas tengan que producir más de lo que hoy producen para que ese poder adquisitivo del norteamericano no caiga tanto. Pero para que eso ocurra, eso no se da de la noche a la mañana. Mínimamente tener 8 a 1 año para que lo que antes no producían aumente en productividad. O aquellas empresas extranjeras, que el otro as bajo la manga del presidente Trump, vengan finalmente a Estados Unidos, donde el presidente Trump le va a ofrecer desde luego muy bajas cargas tributarias y obviamente mayores posibilidades de rentabilidad. Esa es la jugada maestra que tiene. Parecería una jugada incluso magistral desde el punto de vista, sí, incluso de un juego de ajedrez, pero puede tener un efecto boomerang, como de hecho ya se está notando, porque la gente vota con sus bolsillos. Sí. Y cuando Estados Unidos tenga que verse con las elecciones a término medio, que se llama, ¿verdad? Podría ahí, vamos a ver qué pasa precisamente con la política de Trump. Ahora, con aquellos capitales asentados tanto en Canadá como en México, capital de origen estadounidense, ¿qué pasa si no deciden volver a Estados Unidos? Porque él también está apostando a eso, a que ese capital vuelva a su país. Pero ¿qué pasa si deciden ir a otro lugar? Y va a ser difícil que vayan a otros lugares, excepto que vengan precisamente a países como Paraguay y Argentina. Claro. Esa pues es la oportunidad que estábamos hablando al comienzo. Para Argentina esto es todavía una mejor oportunidad porque ellos están, digamos, con una mejor relación de presidente entre los dos presidentes, Milei y Trump. Entonces se habla ya de un tratado de libre comercio donde podríamos tener probablemente un arancel del 0%
o máximo del 5%. A eso es lo que me refería, que Paraguay tiene que adherirse a ese tratado de alguna manera de libre comercio, hablar con el presidente Milei y el presidente Peña y de esa manera decirle, mire Javier, estamos en esta situación, Paraguay obviamente no le va de alguna manera a opacar a la producción argentina, sino que puede acompañar, ¿por qué no?, para que con nosotros finalmente también seamos parte de ese tratado de libre comercio. Las empresas norteamericanas que están en México y en Canadá, a raíz de esta propuesta de Trump, lo más probable es que se vean incentivadas por una cuestión lógica que se da en la economía de tratar de volver al territorio norteamericano. Aunque paguen altos impuestos también, porque por eso se fueron. Y justamente esa es la jugada, que les va a ofrecer menos impuestos para que todas esas empresas norteamericanas que se fueron, producto de malas políticas de años anteriores, y empresas extranjeras, ¿por qué no?, puedan venir ahora al territorio norteamericano. Esa sería la jugada total. Pero, como decíamos, nada de esto se hace de la noche a la mañana. Todo es un proceso que obviamente requiere capital humano, cuestiones de logística, cuestiones de comercio internacional, que no se pueden hacer ni tan siquiera en 2 o 3 meses.